Bienvenidos y bienvenidas a la segunda entrega de Conversaciones Alegro. El día de hoy vamos a conversar con Cristian Almarza, que es actor de profesión, pero ha seguido tal vez no el rumbo que todos esperamos, sino que ha decidido dedicarse a trabajar en pos de la educación emocional. Él es fundador y director ejecutivo de EducaSwitch, una plataforma con más de 400 videos que busca capacitar y proporcionar educación emocional a estudiantes, docentes y apoderados. Hola Cristian, un placer tenerte aquí hoy. Hola José Tomás, igualmente el placer es mío de poder compartir contigo y fomentar la educación emocional en Chile y el mundo. Qué bueno. Empecemos al tiro entendiendo un poco qué es EducaSwitch y por qué nace. Es EducaSwitch. EducaSwitch es un programa de educación emocional que busca desarrollar habilidades socioemocionales en estudiantes, apoderados y educadores con el fin de poder enfrentar de mejor manera los desafíos del mundo académico, pero también del día de mañana del mundo laboral, del mundo personal y del mundo social. En definitiva, es una herramienta fundamental para las comunidades educativas para ser más felices y generar mayor bienestar y reducir las problemáticas de salud mental. Ya, y ¿por qué tú, siendo actor de profesión, decidiste tomar carta en este asunto? ¿Qué es lo que te motiva detrás de este bonito proyecto? Lo que pasa es que yo desde chico, desde temprana edad en el colegio, siempre fui muy inquieto y bueno, hacía muchos deportes, me interesaba mucho, conocí el mundo del arte y me gustaba el teatro, la música, etcétera, y también me gustó mucho todo lo que tenía que ver con aportar a la sociedad. Desde chico creé en mi colegio una corporación para ir a ayudar a través de talleres artísticos a los niños en Cobanil, y vi que uno tiene herramientas, tiene energía, tiene posibilidades de aportar y hay tantos desafíos en el mundo también. Entonces siempre he tratado de unir mis pasiones e intereses con el bien común y el bien social. Eso es lo que me motiva, lo que me llena. Entonces me enamoré del teatro, pero apenas empecé a estudiar teatro, armé una compañía para llevar teatro donde no llegaba teatro. Y en conjunto, yo estudié en la Universidad Católica, en conjunto de la Universidad Católica, los trabajos de verano, de invierno, nosotros llevamos la camioneta cultural a los lugares más alejados de Chile. Durante 4 años, 5 años estuvimos trabajando y con temáticas potentes como Quijote de la Mancha, y también haciendo talleres, partí de la misma universidad haciendo talleres de teatro como una forma de rehabilitación a los presos de las cárceles de Chile, etc. Entonces, siempre he tratado de ir integrando por una inquietud propia y también porque no me deja tranquilo vivir en el mundo que vivimos, en donde por una parte hemos llegado a la luna y ahora Elon Musk quiere hacer viajes espaciales casi que de turismo o de ir a tomar un Marte como un lugar para poder vivir, pero todavía tenemos problemas de agua. Hay lugares en el mundo que no tienen agua, que mueren de hambre, entonces no me puedo quedar tranquilo. Y en esta búsqueda junté mis pasiones y me fui a estudiar teatro aplicado en educación varios años atrás a Inglaterra, a la Universidad de Londres. De hecho se llamaba el Magíster Teatro Aplicado en Educación y Comunidades, que fue maravilloso. Yo también tuve la posibilidad de trabajar en Inglaterra, en las cárceles, trabajar con niños en riesgo social, trabajar en colegios. Bueno, y ahí me quedé como director artístico de un colegio, en donde desde la dirección artística el objetivo principal fue prevenir el bullying y detenerlo. Y ahí vi, si bien armé un programa que a través del juego de roles los niños y los jóvenes entendían cómo recreaban situaciones y luego ellos mismos improvisaban distintas maneras de enfrentarlo, y resultó increíble, empezó a reducirse el bullying, empezó a generarse mejor convivencia. Luego me di cuenta de que para prevenir el bullying la mejor manera era fortaleciendo las competencias socioemocionales, la empatía, la capacidad de vincularse bien
de manera sana y saludable con los demás, valorar la diversidad, el autoconocimiento, aprender a identificar las emociones, a aprender a poner frenos, utilizando de buena manera la emoción de la rabia, etc. Y ahí me metí y me puse también a estudiar en el mundo de la psicología, y ahí nace EducaSwitch, como un gran programa de prevención de un conjunto de conflictos y desafíos importantísimos, pero sobre todo como una esperanza de un mundo mejor. Mira, qué interesante. Me quedo dando vuelta a eso que mencionabas sobre tu experiencia desde el teatro para la educación. ¿Cómo se aplica eso en EducaSwitch? ¿Cómo lo has manifestado tú, esa vocación actoral en el material que produce EducaSwitch? Mira, lo interesante para mí, cuando fui a Londres, estuve 4 años allá. Yo fui por un tiempo a estudiar y luego pude trabajar y viví millones de experiencias maravillosas. Me di cuenta que lo que uno estudia es una herramienta, no es un fin, es un medio más que un fin. Muchas veces acá en Chile a mí me pasaba que era como, tú vas a estudiar esto, entonces ya el actor actúa. Y así. Allá me di cuenta, por ejemplo, el director del colegio había estudiado matemáticas, o sea, había estudiado ingeniería, y después, o también conocía a un director de un banco que había estudiado historia, y eso es maravilloso porque se enriquecen las materias en las que uno trabaja desde distintos puntos de vista. Y cuando yo me metí al mundo que es más desde la psicología, que el mundo socioemocional, pude aportar algo diferente, que fue justamente lo que hablamos, pongámoslo en escena. Y luego, estudiando, descubrí que es una de las técnicas, el juego de roles, es una de las técnicas que genera mayor impacto, porque más que decirlo, lo hacemos. Es lo más cercano a la realidad. Entonces recreemos la realidad con el manto de ficción que nos protege, nos da seguridad, sabemos que estamos actuando, pero a partir de aquello vemos cómo enfrentamos situaciones muy difíciles de bullying, de conflictos, de peleas, de situaciones desafiantes, y lo más interesante es que justamente yo trabajo con una técnica específica que se llama foroteatro, en que los mismos participantes, los mismos estudiantes, a partir de un conflicto que se recrea, todos pueden ir colaborando, diciendo cómo se tiene que solucionar. Entonces vas desarrollando algo fundamental, que es la creatividad, y también la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos cuando lo ponemos como un objetivo, y todos pueden ir entrando y saliendo de escena, poniendo en práctica lo que uno tenga en mente. Y eso es lo que proporciona. Muchas veces, yo amo el mundo de la psicología, he estudiado muchísimo, pero a veces las palabras, que son fundamentales, lo pueden todo, ¿cierto? O sea, uno puede escribir algo, puede decir algo, pero es distinto con guitarra. Y cuando uno se va a recrear y acercarse lo más posible a la realidad, uno dice, chuta, esto que estaba pensando, que yo hubiera dicho, que hubiera hecho, es distinto si lo hago ahí. Es el gran aporte. Qué interesante, es un enfoque como por otro lado. Es súper interesante cuando hay gente que le da otra mirada a los mismos problemas de siempre. Y sobre todo, para cerrar el punto, sobre todo desde la práctica. Ese es nuestro gran aporte y muchas veces diferencia. Aquí hablamos menos y practicamos mucho. Ese es nuestro valor. Ya. Mira, y también me surgía la duda porque obviamente tú no trabajas solo, tú trabajas con un equipo de gente, que me interesaría saber cómo se conforma, quiénes participan en la creación del material de EducaSwitch. Perfecto, bueno, EducaSwitch entrega varios servicios, pero lo podemos resumir en que por una parte tenemos talleres, capacitaciones en vivo a través de Zoom, online, y por otra parte luego esas capacitaciones y talleres mensuales, las comunidades educativas con las que trabajamos y cursos también que realizamos online, las comunidades educativas con las que trabajamos quedan con una plataforma web para llevar eso justamente a la práctica, que tiene más de 400 videos tutoriales que modelan esta actividad, estén en las planificaciones que
te dicen con lujo y detalle cómo distintas maneras en que se pueden implementar esta actividad y estas metodologías para generar un impacto positivo en la práctica. Y los que elaboran esto son justamente psicólogos, actores, pedagogos teatrales, pedagogos, docentes, y lo interesante es que nosotros primero vamos a las comunidades educativas, levantamos las problemáticas, hacemos diagnósticos todas las semanas con distintas comunidades educativas, y a partir de las problemáticas que existen vamos generando material para resolver esas problemáticas, y ese material lo que hace es desarrollar competencias socioemocionales para resolver no solamente la problemática a corto plazo, sino que a mediano y largo plazo. Y luego, al desarrollar este material, estos videos tutoriales, las planificaciones, tenemos ciertos colegios que somos muy cercanos y que ponemos en práctica, y al menos de 16 a 20 y tantas veces cada sesión, y la vamos mejorando hasta que funciona, hasta que vemos todas las actividades que propone cada sesión, se va mejorando con este equipo multidisciplinario, hasta que queda ya la sesión final, que da un conjunto de variantes para que cualquier docente en Chile y el mundo pueda implementarla de la mejor manera posible. Mira, qué genial. Y en ese sentido y en la práctica misma de los tutoriales, ¿qué rol adquiere el profesor en su implementación? Nosotros le damos vuelta al concepto de docente o profesor y lo invitamos a ser facilitador. Hay ciertos docentes que a veces se han quedado un poco en este rol de docentes que se llevan la mayor cantidad de carga, en que sus clases muchas veces son un gran monólogo, y nosotros los invitamos a hacer un cambio de switch, a ser más un facilitador, y que esos 45 minutos, hora y media que toca trabajar con los estudiantes estas temáticas, ellos sean los protagonistas, ellos sean los que hablen, y que él sea más un facilitador en que genere las condiciones justamente para que los motive, les muestre, que son videos de 2 minutos que muestran cómo hacer las actividades, y él los motive, haga las preguntas detonantes, que lo haga pensar, y que los estudiantes sean los que se tomen la sala de clase. De hecho, nosotros proponemos que se saquen los bancos para al lado, que sea un espacio lo más limpio posible para que aparezca la creatividad, el juego, el movimiento que está tan ausente en el sistema escolar. Los colegios muchas veces son grises, nosotros le llevamos colores a los colegios y ocupamos las metodologías para aquello. Sí, ese tema me interesa bastante, porque nosotros sabemos que el espacio físico afecta en gran medida a cómo se desenvuelven los estudiantes, incluso los profesores. En general, la mente del humano se desenvuelve así. ¿Cómo se enfrenta esa problemática de, por ejemplo, como decías tú, estos colegios que son grises, colegios que muchas veces no tienen mucho espacio, demasiados alumnos por sala? ¿Qué propone EducaSwitch para resolver, o al menos paliar esas temáticas? O sea, el sistema de educación tiene un conjunto de problemáticas que son infinitas. Nosotros, ¿cómo la resolvemos? Valorando la diversidad, valorando la adversidad, y ocupando y motivando, más bien dicho, a los mismos estudiantes para resolverla. Muchas veces nosotros queremos resolver todo y es como decir, a ver, tenemos esta actividad. Son 45 alumnos, perfecto. ¿A quién se le ocurre cómo hacerlo? Y salen las mejores respuestas. Por supuesto, o sea, eso es lo que nosotros proponemos que los profesores hagan. En cada una de nuestras planificaciones vienen 3 o 4 modalidades de cómo implementar según el número de estudiantes. Se puede hacer, a veces hay grupos chicos que lo hacen y los otros están observando, pero están observando para luego retroalimentar y luego se cambia. Proponemos que se hagan las clases al aire libre, que si el colegio lo permite, que se pueda salir hacia afuera. Ahora, también nosotros venimos hace mucho tiempo. O sea, somos una plataforma online y desde cada sesión también propone que se pueda realizar
en un metro cuadrado. ¿A qué voy? En que cada sesión propone actividades específicas para que se puedan hacer desde la casa también, con el modelo híbrido. Hay actividades que se pueden hacer con movimiento, en donde antes, cuando no estaba la pandemia, se podía saltar, chocar las manos, etcétera, entre los distintos compañeros, pero hay adaptaciones específicas para poder hacer eso de manera online, o también con cursos más grandes. Es interesante eso, uno siempre tiene que estar adaptándose, especialmente a una situación como esta en la pandemia. Y si traducimos esa misma problemática al aspecto general de lo que es la educación emocional, ¿cómo se enfrenta el desafío de la educación emocional en general en Chile en esta nueva modalidad de clases online? El desafío de la educación emocional a nivel nacional, ¿cómo se enfrenta con esta modalidad online? Bueno, primero tenemos la gran difícil problemática, es que como la mayoría de los colegios estudiantes no están asistiendo a los colegios, y cuando asisten no pueden tener mucho contacto y asiste solo un grupo, se pierde el vínculo. Lo hemos visto con nuestras comunidades, se pierde el vínculo, la capacidad de relacionarse, se pierde el sentido de pertenencia. Hay muchos estudiantes que han perdido la motivación y el sentido de por qué ir a la escuela. Hay miedo, por supuesto, y que a mí me da una profunda pena es que hay muchos escolares que están desertando, están dejando el sistema educativo. Y nosotros tenemos que ser capaces de, en esta adversidad, de motivarlos y cambiar el switch. Cuando digo cambiar el switch, no tiene que ser motivando con más matemáticas, más lenguaje, que bienvenido sea la matemática y el lenguaje, pero tiene que ser con más vínculo, con la palabra, con una frase muy simple que es: oye, cuéntame, ¿cómo estás? Estamos todos viviendo momentos súper difíciles, de parar, y a través del teléfono hay ejemplos maravillosos de comunidades educativas que toman el auto, toman el furgón, van un día acá a ciertos sectores y han hecho comunidades y redes para que a cada alumno y a cada familia llegue al menos una vez a la semana la pregunta de ¿cómo estás? ¿Cómo? Y que se demuestre interés de parte de los establecimientos educacionales antes que todo lo demás. Tenemos que fortalecer ese vínculo, ese interés, que cada alumno se sienta que importa, porque realmente importa, y desde ahí empezar a construir hacia arriba. Desde el cómo estás, perfecto, veamos cómo solucionamos las problemáticas que están apareciendo, y a veces no tenemos todas las respuestas, pero la gran respuesta es hacer la pregunta. Claro, sí, me queda dando vuelta y me hace mucho sentido eso de cambiar el switch y motivar a través de preocuparse, no de poner más clases, no resolver los problemas abrumando más a los estudiantes, sino que preocupándose de verdad de cómo están ellos, y tal vez esa sería una forma de resolver este grave problema, como indicáis tú, de la deserción. O sea, nosotros los seres humanos aprendemos desde lo que practicamos y desde el ejemplo. Y si vemos que el ejemplo, los adultos de los colegios están, oye, pero tu futuro y tienes que aprender esta asignatura y viene esta prueba, ¿no? Estamos aprendiendo de nuevo que hay que cumplir con una regla versus si vemos que los adultos alrededor paran también un poco y parten con lo básico de entrar a mi mundo emocional, ¿cómo estoy? Y me empiezo a sentir querido, incluido, aceptado, importante. Yo voy a empezar a replicar también esa manera de enfrentar momentos difíciles cuando vea que hay una situación donde hay muchas personas agobiadas, en vez de agobiarlos más. Y ese yo creo que es la gran enseñanza que tenemos que dar desde la educación emocional en el sistema escolar, de cómo estamos enfrentando esto. Y creo que hay muchas comunidades que están yendo por ese lado, maravillosa, y hay otras que les invitamos a que se sumen. Y por otro lado, que cuando se sumen y vayan avanzando y cada vez vayan
sumándose más estudiantes en el sistema escolar, que sea un lugar en donde te dan ganas de ir, sea un lugar lúdico, un lugar que te desafíe, un lugar que te entregue cariño, que te desafíe desde la creatividad, en donde te puedas mover lo máximo posible. Hoy en día estamos todos frente a un computador, frente a un dispositivo, donde te puedas mover lo máximo posible. O sea, hay aprendizaje cuando hay emoción, cuando hay movimiento, y que, insisto, meterle colores al mundo escolar, que es tan gris. Claro. Es algo muy profundo, puede sonar muy superficial, es algo muy profundo. Y muy difícil de lograr también, es un gran desafío para este Chile del futuro. Pero mira, yo creo que a esta altura ya con lo que hemos conversado queda más o menos definido, queda más o menos claro, pero solo para tener la definición y el entendimiento completo. ¿Cómo definirías tú lo que es la educación emocional? ¿Y por qué, cuál es su importancia hoy en día? La educación emocional es una herramienta mágica, potente, que hoy en día está a la mano, que cualquier persona, niño, adolescente, grande adulto, abuelo, que se propongan trabajarla, que en el fondo es aprender a tener y desarrollar empatía, a resolver pacíficamente los conflictos, a identificar tus emociones, y aprender a regularlas para tomar buenas decisiones, generar vínculos saludables, etcétera, etcétera. Es una herramienta mágica y maravillosa que te enseña a enfrentar de la mejor manera posible los desafíos de la vida y a desarrollarte de mejor manera en tu ámbito personal, a conocerte más, en tu ámbito social, a llevarte de buena manera con tu entorno, con las personas, a que te vaya mejor académicamente, a mejor convivencia, educación emocional. Hay mejor rendimiento académico porque hay motivación, y también de manera relacional, en pareja, familiar. Finalmente se reducen las problemáticas asociadas en tu vida y que también están relacionadas al mundo de la salud y la salud mental, y se promociona todo lo que tiene que ver con la alegría, la felicidad, con las emociones más agradables. Hice una respuesta muy larga, pero en corto es una herramienta mágica que te enseña a vivir mejor. No, perfecto. Excelente definición por lo demás. Hace mucho sentido, yo creo, y le va a hacer sentido a la gente que nos está escuchando. Y si esto lo llevamos a nuestra realidad como sociedad, como país, ¿tú crees que en el último tiempo se le haya tomado más importancia al tema, haya habido un trabajo conjunto, no solo por agencias o fundaciones particulares como ustedes, como Flitch, como nosotros, sino a nivel país? ¿Tú crees que se haya avanzado en esa materia? Yo creo que a nivel país se ha avanzado. De hecho, hoy en día el Ministerio ha puesto 3 pilares fundamentales para enfrentar las problemáticas asociadas a la pandemia en el mundo de la educación, y un pilar de los 3 es justamente fomentar la educación emocional para reducir las problemáticas a la salud mental. Hay un proyecto de ley también, pero todavía estamos en las palabras y nos falta llevar esto a la acción, que es lo que nosotros proponemos. Hay proyectos de ley para muchas cosas, bienvenidos sean. Hay pilares que el Ministerio está, como uno de los 3 pilares, está haciendo, fomentemos la educación emocional, muy bien, excelente. Pero muchas veces las bajadas son orientaciones, conversaciones, teoría, que todo va por un excelente y maravilloso camino, que siga así. Pero nos falta un eslabón para que esto genere impacto real, que es la práctica. Insisto, si bien se ha avanzado, necesitamos herramientas prácticas, porque nosotros llegamos a las comunidades educativas, le preguntamos, perfecto, oye, ¿se han capacitado? Sí, estuvimos 16 horas capacitados, perfecto. ¿Y qué aprendimos? No, de la teoría, de cómo, por qué, perfecto, bacán. ¿Lo han podido implementar? No. ¿Y cómo? No, porque no sé cómo hacerlo. Y hice el curso hace 2 o 3 meses, pero todavía no sé cómo hacerlo. Bueno, nosotros lo que nos hemos enfocado en aliviar la pega a los docentes, diciendo
Estas son las actividades fáciles, dinámicas, entretenidas, que generan el impacto para la buena salud mental, para la sana convivencia. E invito a que cada vez seamos más los que estemos trabajando de esa manera. Nos falta la práctica. El diagnóstico ya está, la teoría ya está. Nos falta llevarlo a la práctica. Y bueno, te iba a preguntar entonces por este proyecto de ley que es justamente impulsado por la Fundación Liderazgo Chile. De lo que has podido revisar, ¿tú crees que tiene también este problema de no invitar tanto a la práctica como debería, o cómo lo evalúas en líneas generales? En líneas generales me parece excelente cualquier iniciativa que vaya a fomentar la salud mental y la convivencia y la educación emocional en Chile y el mundo, y cuando me lo leí hace tiempo atrás lo encontré que va por el buen camino. Creo que le falta profundizar en aspectos prácticos para que justamente sea la práctica la que lidere las actividades en el aula, que son las que finalmente producen el cambio real con estudiantes, docentes y apoderados. Y a mí me gustaría que esa propuesta, más que sea la propuesta Flinch, sea una propuesta de la Red Nacional de Instituciones Líderes en Educación Emocional, porque creo que todos y muchas instituciones podemos aportar mucho en aquello. Ahora, hay muchas leyes que a veces son letra muerta, y yo feliz de impulsarla, pero lo más importante es preocuparnos en generar herramientas para que hoy en día las comunidades pueden generar hoy en día las comunidades educativas tienen las herramientas para hacer lo que dice esa ley e ir por más. Y lo que falta son aprender a trabajar la convivencia, a intencionarla y a practicarla en las comunidades educativas. Y nosotros estamos soñando desde EducaSwitch ir más lejos, y estamos empezando a convocar a distintas personas de distintas instituciones. Justamente Flinch están invitadísimos, y muchas otras organizaciones, para generar una gran comunidad y una propuesta más amplia que ojalá se pueda involucrar y plasmar en la nueva constitución la educación emocional desde el espíritu de esa nueva constitución. ¿A qué voy? Que si bien hay que hacer un conjunto de cosas y repensar la educación y sus fines y su medición, y los incentivos que se están dando a los educadores, también nosotros vamos por más. Es decir, nos encanta un país en África, Bután, que generó el Ministerio de la Felicidad, en donde, aparte de medir el PIB, también miden el índice de felicidad de las personas. Y es ahí donde nosotros decimos, si vamos midiendo el PIB, que efectivamente, o vamos distintos indicadores económicos que en los últimos 30 y tantos años han ido aumentando, pero hemos ido viendo que la satisfacción, la alegría, el bienestar en general ha ido disminuyendo. Si bien hay menos pobreza, se siente un trato desigual, se siente una vida injusta para muchas personas, y eso es porque nos falta educación emocional, porque cuando nos vamos a atender y nos quedamos muchas veces en el tema de las lucas, que es importantísimo, pero nosotros le queremos meter humanidad. Cuando nos vamos a atender en un consultorio, que fui la semana pasada en una posta, nos falta que, aparte de un número, y en un hospital y una clínica también, aparte de un número, seamos justamente una persona. Y eso es que falta educación emocional. Y nos encantaría y soñaríamos, y vamos a empezar a tener conversaciones con distintos constituyentes para ver de qué manera podemos plasmar y que sea un eje importante dentro de la nueva constitución la educación emocional. Sí, estamos, yo creo, todos muy de acuerdo en eso, en que esta es la oportunidad para plasmar esos sueños que tiene el país en su Carta Magna, y sería súper interesante que
que se involucraran este tipo de iniciativas como la educación emocional, que se incluyera la salud mental en general como un aspecto central de la persona y la sociedad en esta Constitución. Me parece una reflexión muy, muy ad hoc a los tiempos que vivimos. O sea, bueno, no puede ser, disculpa, pero no puede ser que estemos liderando los rankings en jóvenes que suicidan, que no quieren seguir viviendo, adultos mayores que también, con todo el problema de las pensiones, pero también con el problema de la dignidad, porque no nos tratamos como seres humanos dignos. Y hay una parte, por supuesto, que tiene que ver con una parte económica, pero hay una parte de trato, hay una parte de mirarnos en los ojos, una parte de aceptarnos como iguales en dignidad, y en la práctica no pasa, y es ahí en donde hay que hacer un trabajo enorme. Sí, estamos de acuerdo, y siempre hay que tener en consideración también el aspecto de fomentar y darle fuerza y voz a las comunidades. Las comunidades finalmente son las que más saben de sus propias necesidades y sus propias soluciones. 100% de acuerdo. Bueno, y con esta reflexión final que hicimos sobre el presente de nuestro país y el futuro también, concluimos esta entretenidísima conversación que tuvimos el día de hoy acá con Cristian. Estamos muy contentos de haber podido contar con tu presencia, Cristian. De verdad te agradecemos mucho tu mirada, esa forma de mirar los problemas desde otro punto de vista, y nos queda marcadísimo eso de las cosas se tienen que llevar a la práctica. Así que eso, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, a ti, José Tomás, y a ustedes por la invitación, a seguir con toda la motivación adelante. Hay desafíos tremendos y la educación emocional es una herramienta mágica, digo, porque uno se sorprende de los resultados a corto, mediano y largo plazo que pueden tener en el bienestar de las personas cuando se empieza a aplicar. Así que a seguir fomentando y sobre todo a llevarlo a la práctica. Un gran abrazo a la distancia. Sí, igualmente, Cristian, muchas gracias. También queremos agradecer a nuestros auditores por escuchar este nuevo episodio de Conversaciones Alegro, ya sea lo hayan escuchado desde Spotify, YouTube, Instagram o cualquier plataforma. Y los esperamos para la próxima. Chau.